En marcos de crisis, la emergencia de la voz de cantoras de América Latina apoya las luchas por la defensa de las identidades étnicas y genéricas de distintos territorios. Las luchas por la defensa de la naturaleza y la memoria, en medio del agotamiento del mundo, proporcionan un mensaje vital como el canto de los pájaros y su retorno cíclico a sus hábitats. Mi nombre es Jessica Sánchez Comanti, artista y embajadora de la cultura asháninca. Vengo de la Selva Central, Junín, Río Tambo. Mi comunidad queda en Río Tambo, se llama San Miguel de Otica. En mi cultura primero está asháninca, que es la mayor parte de toda la selva. Y también están los nomachiengas, que también ellos están también por parte de Pangoa, por ahí. Ahí está Yaneshas y todos ellos. Es una selva inmensa que, claro, nosotros acá en Perú le decimos selva central. Ella tiene muy claro que toda su identidad, su conocimiento y la transmisión de lo que ella ha recibido se da en el territorio que habita, en la tierra, y que por eso las mujeres defienden la tierra y defienden los bienes de la tierra, el agua, ¿verdad? La salud de la tierra misma, porque es muy simple. Parece tan simple, pero creo que lo único que una puede hacer es como honrar eso, ¿no? Honrar lo recibido. Yo soy una persona que comunica, sí, yo soy una comunicadora. Entonces, a través del canto, yo comunico pensamientos y formas de ver la vida. Prefiero la poesía como lenguaje que el castellano mismo, porque la poesía está por encima de los idiomas. La poesía es el arte de encontrar palabras que están por encima del idioma mismo. No hay que explicarlo, solo se siente. Si habláramos todos en poesía, ¿sí? ¿Qué pasaría, no?
soy una persona que se despierta y se acuesta pensando en la música, porque también es mi recurso de subsistencia, ¿no? Aparte de mi historia y mi oficio no tengo mucho más. Yo no soy algo nuevo y lo que hago tampoco es nuevo. Siempre digo que está todo hecho en cuanto a musicalidad. Creo que lo que yo hago es juntar cosas, pegar. Estoy reciclando constantemente cositas. Siento que todo es un recurso para componer, todo es un recurso para reinventarse. Yo vengo de un territorio que es mayoritariamente poblado por personas afroindígenas. Pues crecí viendo en mi familia los rituales de ir al río a limpiar las energías, los rituales de hacer baños de flores, hacer baños de hierbas, de fumar el tabaco, de hacer círculos de la palabra. Yo quiero hacer cosas que resuenen con ese mensaje de donde yo vengo, con la cercanía al mar, con mi diversidad como mujer trans también, con mi identidad de mujer negra colombiana. Para mí, mis formas de canto tienen muchísimo que ver con, lógicamente, mi vida actual como una mujer migrante en este territorio que es muy diferente al territorio donde yo nací, pero yo sé que mi ombligo está sembrado en Buenaventura, ¿sabes? Yo sé que mi corazón, lo que resuena con el core de mi ser, está allá. Mucho más amor. ¿Qué es lo que siento yo que necesita este mundo? ¿No? Mucho más amor. Cuando yo nací en mi comunidad, en Cacha Obraje se llama, que está en Chimborazo, los primeros sonidos, la primera lengua, las primeras palabras fueron en quichua, lo que yo aprendí, es lo primerito. Y yo tendría unos 5 años, 4 o 5 años, directamente ya a la escuela. Entonces se dice, que yo no recuerdo, que yo hablaba mucho en quichua, pero yo no me acuerdo. Empecé a vivir el desarraigo, ¿no? El migrar, el salir del hogar primero, y que fuimos haciendo eso muchas veces en la vida, pero este primer desarraigo, ¿no? Y entrar a un medio completamente distinto y bastante hostil. Ahora, como mirando ya un poco más en retrospectiva y tratando de como entender a esa niña que fui, empecé a vivir el desarraigo, ¿no? El migrar. Por ejemplo, viajar a las ciudades cuando yo era pequeña, por supuesto que podía haber una gran diferencia entre lo que era como vivir en la ciudad, donde vive mayoritariamente gente blanco-mestiza colombiana, versus cómo vive una en el territorio, ¿no? Cómo es el acceso al agua. Yo, por ejemplo, iba a casas de mis tíos y, por ejemplo, allá el agua te salía de una llave. En mi casa había que llenar tanques de lluvia para poderte bañar o para hacer como oficios de la casa, ¿no? Cuando estoy en el agua, empiezo a cantar, recordando mi niñez, recordando. Mari, saludo. Vengo del agua, vivimos en contacto con el Ojo Azul, el lago Nahuel Huapi. Pertenecemos a pueblo mapuche, seguimos caminando en el territorio mapuche, territorio entonces de la gente de la tierra. Yeah, 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 yeah.
Cuidamos con el canto todo lo que la tierra nos da, a lo que nosotros llamamos Ichofilmoñén, todas las formas de la vida. Nos dedicamos a reconstruir todo lo que podemos. Y por eso creo que para los pueblos originarios de todas las naciones del mundo era más fácil entender la vida y su funcionamiento a través de lo que no se dice. Ella no tiene que decir estas cosas. Están ahí, ¿ves? Si dejas a las criaturas en conexión, aunque vivieras en un desierto, el desierto mismo te va a hablar, ¿viste? Uno nace siendo artista, a uno le coartan estas cosas cuando uno crece. Contamos con mucha suerte las personas que en nuestro trasegar nos volvemos a encontrar con esa capacidad creadora que tenemos cuando somos niñes. El racismo y la discriminación, que es algo que recién ahora lo estoy comprendiendo desde otro lugar, porque siempre se hablaba del racismo, la discriminación y todo, pero como que en la juventud no estaba como muy consciente de eso, además que las vivencias de discriminación y racismo fueron mucho menos fuertes, digamos, de las que vivió mi madre, mi abuela, mi tatarabuela y así. Y creo que lo que a mí me ha hecho sentirme muy como acorde con mi raza es eso, de que no sabes qué, hablemos eso ahora. Terminemos o empecemos eso, pero hablemoslo ya. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque sea la última vez, pero hablemos. Y no solo por mí, por mi abuelita, por mi mamá, fueron gente perseguida, por mi hija. Creo que tiene que terminar eso del pobre mapuchito, pobre, empobrecido, miserable. Eso no, yo no creo en eso. Yo creo que eso tiene que terminar con esta generación. ¿Por qué nos llamamos Ashaninka? Somos Ashanincas de los años anteriores, de los antepasados, los de los incas que vivían, por ejemplo, en Cusco, o los que han hecho en Machu Picchu, por ejemplo. Entonces yo pienso que venimos o somos descendientes de los incas. Yo viví un medio bastante discriminatorio con los niños y todo, y encima yo no hablaba pero nada de español, nada de nada. Me imagino yo cómo habré estado de asustada, qué está pasando, por qué me miran así, por qué estoy siendo rechazada, ¿no? Un poco. Claro, ahí yo creo que fue como la primera desmemoria. Ahí sí que es cierto que sos parte de un enorme engranaje. Cuando entiendes ya que sos parte de ese enorme engranaje, no podés, viste, separarte de. No puedes ausentarte de todo lo que ocurre, porque allí ocurre todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Y somos parte de todo eso. A veces somos una cosa más que otra, pero somos el resultado. Tener esa conciencia de ser parte de un todo
de alguna manera te lleva muchas veces a decir cosas con las que no estás de acuerdo. Mi propuesta siempre es un retorno a la transmisión matrilineal y a la administración de parte femenina de los bienes de la tierra, porque esto no tiene ningún futuro así, porque la hembra sabe quiénes son sus criaturas y quiere ocuparse de que coman, y por eso creo que los indígenas todavía transmiten el apellido, ya no, porque los españoles les prohibieron y les quitaron su nombre, pero ellos siguen transmitiendo el nombre de su clan de manera matrilineal. Entonces hay como una gran matrona que es la que ha transmitido el nombre del clan, el clan del cacao, por ejemplo. Mira, fulanito viene de la línea materna del clan del cacao, es como tener su propio nombre todavía. En la conciencia individual sabemos que no estamos solas. Una sabe que pertenece a una comunidad de ancestras que han cuidado la vida y entonces seguimos ese consejo, ¿no? El de volver a la tierra. Nuestros sonidos surgen de los actos más simples que imaginemos. En ellos, nuestras memorias, en ese acto humilde, en ese acto sencillo, se configura un universo complejo e infinito. Estoy articulada con unas mujeres del Gualmapu que trabajan en la defensa del agua. Pues la idea es visibilizar esto que tiene que ver con la defensa del agua y los territorios. Y cuando empiezo a defender o a visibilizar Miñén mapuche, hermana, se me acabaron todas las depresiones, se me acabaron todos los miedos, se me acabaron un montón de cárceles mentales que yo tenía de una herencia que ni siquiera era mía. ¿Qué será del futuro de las próximas mujeres, principalmente mujeres que vendrán?
de los pueblos, de las comunidades. ¿Cómo irán resignificando toda esta historia y esta memoria que vamos heredando, ¿no? Porque nosotras no solamente somos nuestras opresiones, también como que hay lugares para la felicidad, para el apañe, para encontrar otras mujeres, otras personas trans, disidentes del género, que se están pensando como formas diferentes de habitar el mundo. Yo desde muy niña siempre he cantado, mi madre, mi padre, siempre les ha gustado las canciones ancestrales. Mi mamá, cuando estamos ahí juntas, la escucho, la veo cuando ella empieza a coser una prenda o nuestra vestimenta, la kushma, ella empieza a cantar, yo empiezo a ver los sonidos. Tienes que ver para aprender. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hay que entrar a la cueva y hablar con el colega. Hay que hablar a la cueva y hablar con los hombres. A ver, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de estar en esta cueva? Juntos, llevando candela, trabajando juntos, compartiendo, cuidando el fuego, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Desde que nací, escucho a los luchadores hablando. Y hay algunos que si ya hablan mucho y hacen algo más que hablar, los matan. ¿Sí? Hay muchas maneras de matar. Te pueden matar físicamente con un arma, destruirte, una bomba, etc. Pero también te pueden matar con la invisibilización, con no dejar que tu voz se escuche si tienes algo que decir. Y eso es lo peor, digamos, del sistema contemporáneo que tenemos, que es un sistema, digamos, que tiene una censura muy definida. No quiere nada que lo cuestione. Hay muchas personas que de repente tienen problemas, pero no los quieren de repente hablar. Creo que el hecho de volver al Wallmapu, validarme en mi tubún, hablar con gente de esto, solamente ha reafirmado que estos aciertos son lo que tiene que ser. No hay otra forma de defender nuestra supervivencia que no sea juntándonos a hablar de lo humano, lo divino y lo incómodo también. Yo creo que todavía hay un cierto conservadurismo hasta ahora, yo creo que sí, porque todavía sigo escuchando incluso en jóvenes mismo como esta cosa de mantener algo, pero de una forma no tan sana, a veces como demasiado hermético, demasiado como purista. Y yo no creo que da lo mismo, y estoy convencida de que tenemos que hacer un trabajo para entre nosotros mismos visibilizar que no da lo mismo, que hay cosas que son importantes y que es necesario defender y validar, porque estamos deconstruyéndonos también, creo, en muchos aspectos, no solo los varones. Nosotras también tenemos un montón de machismo. Me frustro, ¿no?, con la especie humana y digo, no, yo no pongo todo en las manos de la especie humana. Ya no creo además que la especie humana pueda resolverlo todo. Puede complicarlo todo y tal vez podría resolverlo, pero no en este momento, digo, ya no, porque lo que el ser humano se olvida es que interactúa con todas las especies. Siempre digo, no, está ahí trabajando 24/7, gratuitamente. Y no nos cobra nada por el aire puro que nos da, ¿viste? Purifica el aire todos los días. Manda esas bombas de vapor, ¿viste? De agua, ¿no? Esos ríos que viajan en el aire. Porque eso hacen los árboles. Las selvas lo que hacen es enviar, son como bombas de agua que van viajando por el aire y caen en otro lugar. El otro día leía que los árboles de Amazonía lanzan esta agua, es agua, no es vapor de agua, no es agua directamente. Lanzan esta agua al espacio y esto viaja con el viento y llega a Bogotá,
le da agua a Bogotá, le da lluvias a Bogotá. Imagínate. Sí, creo que en todo mi universo mi música pues es muy diciente como de esos fenómenos, de lo que también vivo en las calles, por ejemplo. Digamos que Colombia es como el tercer país con mayor asesinato de mujeres trans en Latinoamérica. Hay una cosa por querer contar mi cotidianidad, las cosas con las que me enfrento, entonces creo que por eso hay cierto tipo de canciones de mi repertorio que son denuncia, que igual intento muchísimo no quedarme solamente en la denuncia, porque nosotras no solamente somos nuestras opresiones, también como que hay lugares para la felicidad, para el apañe, para encontrar otras mujeres, otras personas trans, disidentes del género, que se están pensando como formas diferentes de habitar el mundo. Entonces también trato como de plasmar todas esas realidades, ¿no? Buenas o malas, que están alrededor de la vida de una mujer trans negra que es migrante en un territorio. Y también, digamos que lo podría conectar como con lo que hacemos en Posasuto, que es este colectivo de maricas negras, donde nosotras tenemos en común que somos personas que hemos salido de nuestros territorios, tenemos en común que somos personas disidentes del género y tenemos en común que somos personas afrodescendientes. Entonces como que ahí también se crean esos lazos familiares, ¿no? Trabajamos mucho en la importancia de conocernos, está bien, nosotras hacemos un trabajo que tiene que ver con lo político y que tiene que ver con lo artístico, con la incidencia, pero sobre todo creamos lazos familiares. Y creo que eso es muy común y transversal a la experiencia de las personas afrodescendientes en Colombia. Como que la moderación es la regla. Pero yo, como soy de los trópicos, siempre digo, a mí no me vengas a hablar de moderación, porque mira, ¿a mí qué me vas a hablar de moderar? ¿Moderar qué? Yo desde que nací lo que veo es que aquí no hay ninguna moderación. Esto es un derroche, esto es un desmadre total. Que aquí es una muestra total de que el caos es el futuro de la humanidad. Hay una cárcel que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con lo que hemos mal aprendido, ¿no? Aparte del idioma, la religión, y hay un montón de cárceles mentales que no son nuestras, que yo he aprendido, de hecho, a desenfundarme de ellas mientras más me acerco a mi espíritu mapuche. Está muriendo gente para que nosotros nos reencontremos en nuestro ñen mapuche, no solo en nuestra tierra, está muriendo gente en todas partes para que nosotros nos recuperemos. Pero la gente es tan ambiciosa de que quieren destruir todo. Antes mi padre me decía, todo esto
va a ser privatizado con el tiempo. ¿Privatizado en qué sentido? Como acá ya no puedes pescar, acá ya no puedes pescar, y eso es lo que está pasando hoy en día, de que todos los ríos se van achicando, se van secando, ya no va a haber alimentos, y de repente eso se va a volver una ciudad. A eso, y triste para nosotros, porque realmente eso es donde nosotros vivimos, es nuestro hogar. ¿Cómo es que perdimos esta percepción? Y tenemos este miedo porque no tenemos dinero. Es como, sí, bueno, es así el mundo en que vivimos, ¿no? Perdimos ya toda la posibilidad de pensar que nuestra sobrevivencia depende de la sobrevivencia de los demás. Y no solo de la especie humana, de todas las especies. Este lado oscuro de la humanidad, ¿no? Que es destructora también, igual que amorosa, pero también destructora, la contaminación, todo eso me empezó como a golpear, ¿no? Y también el tema de la alimentación, qué estamos comiendo, de dónde viene, cuánto agrotóxico tiene. Porque solo estamos preocupados por los centavos, ¿verdad? Y eso es muy triste. O sea, hemos llegado a una condición inferior a la de los animales. Que conste que somos animales primero que nada. Pero olvidamos lo más importante de los animales, que es el equilibrio basado en el buen manejo del instinto, ¿verdad? Pero ya no tenemos ni eso. Salmón, todo fresquito y barato. Y lo más triste ahora que es el cambio climático, los incendios, la tala de los bosques, ya nos afecta, por ejemplo, como a Xáninca, ya nos está afectando que ya no hay animales. Yo creo que yo siempre he sido una persona muy política, inclusive como antes de ser consciente de ello. Bueno, todos los seres humanos somos políticos, pero como que a mí los temas de entender qué pasa y por qué pasan ciertas cosas, pues me han interesado mucho, ¿no? Nosotras hacemos un trabajo que tiene que ver con lo político y que tiene que ver con lo artístico, con la incidencia, pero sobre todo creamos lazos familiares.
Si quieres hablar de diversidad, ¿qué más vas a decir de diversidad? Vuelve a ver para allá. Mira las enredaderas con los árboles gigantes, las plantas con flores al lado de la selva oscura. O sea, ¿qué me hablas a mí de iluminación? Cuando aquí la vida surge en el barro de la oscuridad de la selva. Perdona, pero aquí la luz inmensa se encuentra en ese bosque oscuro, que se va trastocando todo culturalmente, en un intercambio cultural que no te conecta con tu realidad. Volvamos al pasado, recordamos que teníamos peces, alimentos, todos los alimentos. Era como un mercado para nosotros. Ya, perfecto. Porque, a ver, mi familia, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda mi comunidad, todos fueron agricultores, ¿no? Sembradores. Todavía recuerdo a mi abuela llevándome entre las montañas, indicándome dónde estaba su terreno tal y que cuando ella se muera yo me haga cargo o lo cuide o venga a sembrar y así. Entonces, tengo esa memoria. Como decías tú, hay gente que defiende los territorios con armas, hay gente que los defiende desde el activismo, que la defensa del territorio no solamente está en la tierra física, sino que en nuestros cuerpos, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, en nuestra comida, en nuestra sabiduría, y que puede ser móvil también. Es que la tierra no hace otra cosa más que dar. Y por eso nos hemos hecho niños tan malcriados, ¿verdad? Porque como nos da todo, no nos importa, no la cuidamos. Hay una diferencia entre intercambio, como que yo te voy a dar algo y tú me tienes que devolver a mí un equivalente a lo que yo te di. Y esa es la ley del capitalismo. Entonces yo te doy incluso el trueque, es un negocio. Es decir, yo te doy y tú me das algo equivalente que tú necesitas o que yo necesita. Pero la tierra no es así. Ella no te está preguntando, no, ella solamente da. La generosidad que la tierra nos enseña no tiene parangón. No hay nada que se acerque a eso. Ella solamente da. Hasta en el desierto da flores, ¿no? Empecé a resonar mucho con esta urgencia de cuidar la tierra, la situación medioambiental en la que estamos, que para mí es algo real que está sucediendo. Una opción, yo creo, una posibilidad de pensarlo como esto de cuidar qué es lo que nos estamos llevando al cuerpo, porque el alimento no es solo el alimento en el cuerpo físico, también en el espíritu, en la mente, y cómo influencia la psiquis, la mente, de la manera como estás comiendo.
Entonces todo eso me empezó así como como a quebrar. Y por ahí empezó esto de, tengo un pedazo de tierra aquí, ¿por qué no siembro? ¿Por qué no? Fue un volcarme al huertito, a la tierra y sentir que de alguna forma la tierra me estaba también como regulando algo, no sé qué, no sabría cómo nombrarlo, cómo decirlo, es bastante. Y cuando empecé a cosechar mis primeras cositas como las habas y cosas así, pues fue un golpe ahí de algo que no, hasta ahora no sé cómo plasmarlo en palabras. Creo que esto ya lo venían haciendo nuestros ancestros de otra forma, en otros lugares. Porque nuestros pueblos originarios, cuando le daban el nombre a un árbol, no solo le daban el nombre al árbol por llamarlo de ese nombre, sino que el nombre ya lleva implícito el clima en donde el árbol vive y lo que el árbol necesita y los pájaros que alberga. Y es ahí donde se da esa enorme ruptura nuestra cuando se nos cortan los idiomas propios de nuestra cultura. Entonces el arte juega un papel muy importante para restablecer esa conexión. El acto de amor que recibes de una planta cuando te da un fruto y en ese momento tú lo puedes consumir, para mí no hay nada más amoroso que eso. Seguro mis abuelas sentían lo mismo, estaban con eso constantemente y es algo que recién ahora yo lo estoy interiorizando, despertando, ¿no? El momento que la tierra hace este acto tan amoroso y mágico de darte frutos a través de esta planta. Dar a veces con la alegría de compartir algo, que eso no tiene un precio, porque implica el afecto, implica la sororidad, implica la alegría, porque dar también es recibir. Porque al dar tú recibes, ¿qué recibes? Una enorme satisfacción, una gran alegría de saber que has dado algo y que has hecho feliz a alguien. Esa sensación de dar alegría y felicidad a los demás es lo que hemos perdido. Muchas veces me dicen, ¿por qué cantas muy triste? Porque en realidad toda la música para mí ha traído muchos recuerdos, bajos, altos. Y hay muchas cosas que pasaron en mi vida. Y sentía paz, tranquilidad. Y no sentía más que eso, ¿no? Y ahora cuando a veces estoy en la ciudad, pues siento que el tráfico, eso como que a mucha gente los estresa. Por eso paran renegando. A veces siento que ya la gente, ya tanto bulla en la ciudad, pero te vas en la naturaleza. Hay un cambio total, llegas a la naturaleza, te echas en la arena y sientes paz, qué tranquilidad. Cuando te echas en el río, empiezas a nadar, piensas.
todo el cuerpo cambia. Como que eso va a raíz de las venas, se siente tan inmenso el amor a la madre naturaleza. Nos juntamos a cuidar nuestras tierras. Nos juntamos a repensar nuestras letras. Nos juntamos, aunque el sistema no quiera. Nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos. Yo creo. Entonces cuando ya luego me llega la música, pues la música se convierte también como en un vehículo, en un medio, pues para yo poder expresar como esas cosas que hacen parte como de mi forma de entender el mundo, ¿no? También, digamos, por el hecho de que yo hago música urbana, y la música urbana, mira, la música urbana no es patrimonio heterosexual, no es patrimonio cis heterosexual, no lo es. Y a veces como que en los lugares menos esperados uno encuentra ese pedacito, esa estrofa, ese verso, ese punchline que te falta ahí como donde quieres como rellenarlo. Nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos, aunque el sistema no quiera, nos juntamos, a cuidar nuestras tierras, nos juntamos, a repensar nuestras letras, nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos. Cantar y contar, yo creo que nuestras historias que están muy poco presentes en la cultura popular y en la música, ¿no? En lo que se dice, en lo que se cuenta, en lo que se está como narrando de las ciudades. Entonces me parece como una comparación ahí bien, bien chévere. Nos juntamos. Fue como la primera desmemoria y desde ahí empecé a hablar solo en español y a cantar en español, porque es el idioma con el que me quedé, el que aprendí, con el que aprendí a defenderme, a expresar los sentimientos, etc. No me hace ni mejor ni peor, solo me hace parte de esta gran diversidad de cantoras, ¿no? Es una voz más que se suma a esta hermosa diversidad que somos. Hay personas que no hablan mucho, otras que hablan más, como yo. Y que incluso llegamos a vivir en sociedades donde hablar está mal visto. La gente no saca tiempo para hablar. Y cuando alguien es conversador o conversadora, está mal visto. Sabes, como que la moda es guardar silencio. Como un viejo ganadero llevando el ganado, voy llevando el día, por la calle larga voy, la calle soy, conocer las mañas y
las mañanas, el sabor de la masa y las manzanas. ¿Verdad? Como cuando alguien me dice a mí, pon tu mente en blanco. Y yo, ¿para qué quiero poner mi mente en blanco? No, yo quiero tener mi mente puesta en todo. No, pero es que eso te pone nervioso, te da ansiedad, te da... Digo, oye, pero no quiere decir eso, entonces ¿para qué tienes mente? O sea, tu condición natural es que tenés una mente, ¿no? Y tu mente, todo lo que ve, lo absorbe, lo guarda, está en la estantería de tu código genético, está todo. Entonces vos decís no oiga, no vea, no sienta, no piense, conviértase en un vegetal. Pues es que resulta que ni los vegetales son así, porque todos los árboles están llenos de información. Hoy la existencia del micelio bajo la tierra que conecta todo, es una red interconectada. El 5G es cualquier babosada, como dicen en mi pueblo. El 5G no tiene nada que ver con las redes infinitas debajo de la tierra, en el planeta entero, o sea. Cada quien aquí compone su historia y cada ser en sí ya trae el don de ser capaz de ser feliz. Conocer as mañas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder cruzar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Camino despacio porque tuve prisa y ya... Vamos a hacer en portugués esa parte. Vamos de nuevo ahí. ¿Cómo haces con el idioma limitado que tenemos, sobre todo con un idioma como el idioma castellano, que es un idioma que viene de otros pueblos con otras culturas? No vas a encontrar allí todas las palabras, ¿sí? Entonces creo que mi lenguaje más profundo es cantar, porque cuando yo canto no le pongo capas a mis emociones. Yo dejo que mis emociones salgan a través del canto, mis pensamientos, mis afectos, etc. Y creo que eso le pasa a toda la gente que canta, incluso hasta la gente que hace música bailable y se divierte mucho cantando cumbias, porros, viste, todo. Porque la música tiene todas las dimensiones, pero también el canto y la confianza y la belleza como otra forma de resistencia, ¿no? A mí me pasa que mi canción más importante es la que todavía no hago y siempre siento que tiene que tener un compromiso superior al anterior. No sé si es porque el mundo está explotando cada vez más rápido o porque me estoy haciendo más vieja o porque simplemente estoy cumpliendo el ciclo, ¿no? Me contó una ñaña lindas historias de cuando era niña y te vio cantar, que de tu boquita brotaban coplas como agua de manantial. ¿Por qué te fuiste? Pero estoy segura que esto que se recicla dentro de mí, que se convierte en canción, no en música, es un mensaje muy antiguo. Estoy segura que es muy antiguo y después de mí estoy segura que van a venir más, alimentándonos de nuestros propios residuos, ¿no? Eso creo yo, que es como el ciclo de mi creación y de mi, más que evolución, como mi cotidiano. Mi cotidiano no lo separo de la música. Porque la historia de la humanidad ha sido escrita con sangre de negros, porque la historia de la humanidad ha sido escrita con sangre de indios, de pobres, de inmigrantes, palestinos, pobres, mujeres, niños. Yo vine a hacer esta existencia en la boca de mi abuela muerta y digo, fuera de Gualmapu, sicario del Estado, y libertad a todos los presos y presas por luchar. No
nosotros tenemos una herida muy profunda que tiene que ver con la ocupación, con el desplazamiento y con esto que te decía, que donde en dictadura no hubo ninguna reivindicación, como que no importa, da lo mismo. Y yo no creo que da lo mismo. Visibilizar que no da lo mismo, que hay cosas que son importantes y que es necesario defender y validar, porque estamos deconstruyéndonos también. El amor es esa pasión que uno tiene para hacer cosas, ¿no? Yo creo que nosotras necesitamos mucho amor para poderlo hacer. Nosotras necesitamos remar contra la corriente, nosotras necesitamos conectarnos con esa energía creadora del amor, porque de otra forma no sucedería. Gracias a eso quizás me llena de amor, de la naturaleza que me hace olvidar esas cosas, ¿no? Y me siento mejor cantándolo. ¿Y en qué se irá a convertir? Y ojalá se convierta en amor, más amor, que es lo que siento yo que necesita este mundo, ¿no? Mucho más amor. Aquí usted tiene casa, aquí usted tiene tierra, aquí usted tiene las aguas más puras del mundo, todo esto es nuestro. Creo que ese es el sentido de todo, el volver. Yo podría ser una huinca más, estoy convencida que eso tiene que ver con el ser, con cómo tú vienes a defender tu existencia. Y si yo no fuera mapuche, créeme que no tendría ningún brillo, no tendría sentido. Yo tengo un espíritu muy rebelde. No me trago lo que me dicen a la primera. Siempre veo a ver qué tal está. Si me gusta o no me gusta, ¿no? Y con los años siento que me voy poniendo más radical, menos complaciente, ¿no? Pero no por eso puedo decir que pierdo la sensibilidad o, ¿verdad?, la capacidad de desarrollar afectos, conexiones, etc. Pero sí hay que cantar, quien canta su mal espanta. ¿Sí? Es tan lindo ese refrán, me encanta. Quien canta su mal espanta. Es cierto, cierto, cierto. Círculo